Bienvenida gente a este 9º episodio ya, no sé en qué momento, de La curiosidad mató al gato. Mi nombre es Franco, me presento para los nuevos oyentes y el día de hoy traigo un tema que me quedó resonando, dando vueltas y que tenía ganas de hablar de eso. Y es de qué hablar en terapia y qué esperar de la misma. O sea, qué cosas esperar y qué cosas no esperar de la terapia. Porque me pasó de hablar con gente que me dice, ¿para qué voy a ir a terapia si no tengo ningún tipo de problema? Voy al psiquiatra, no voy a terapia. O gente que piensa que el psicólogo es lo mismo que el psiquiatra, o que el psiquiatra al poder medicar es mejor, por así decirlo, que el psicólogo. Entonces también como plantear preguntas y reflexiones acerca de esta temática. Porque también, no sé, mucha gente me dijo que no va a terapia porque que no está loca o que no tiene traumas. Como que está muy instaurada esta idea de que para ir hay que tener sí o sí algún evento traumático, algo que quedó ahí dando vueltas, cuando en realidad no es necesario. Para empezar, me gustaría decir que la terapia es útil por el solo hecho de tener un espacio personal una vez a la semana, una horita o una vez cada 2 semanas para poder hablar sobre lo que a uno le pasa. O sea, ustedes pónganse a pensar que parece que no, pero es una locura el valor que tiene que una persona pueda ir todas las semanas y tenga, aunque sea una horita a la semana, un momento a solas, un momento para reflexionar acerca de lo que vivió, las cosas que pasó, acerca de las cosas que lo tienen mal, que lo tienen angustiado, que lo tienen pensando. Es tan valioso tener un momento para uno mismo y que por ahí en la sociedad de hoy en día, que nos exige que todo el tiempo seamos productivos, que todo el tiempo estemos haciendo, produciendo, y en la rapidez de la vida cotidiana, siento que por ahí hay mucha gente que no tiene ese momento a solas para hacer una introspección. Entonces, desde el vamos, la terapia ya es valiosa por eso, porque es un lugar donde uno puede hablar y reflexionar con uno mismo, porque el psicólogo simplemente cumple el rol de ser un espejo, ¿no? De devolver un poco los contenidos que por ahí pasan desapercibidos cuando hablamos, de devolver aquello que está como entre líneas, ¿no? Como que está oculto, está encriptado detrás de lo que uno dice. Uno puede decir algo, pero por atrás puede haber otro significado, puede leerse otro significado. Entonces, desde el vamos, ya tenemos una muy buena justificación, que es tener un espacio a solas para poder hablar sobre lo que nos pasa. Y a ver, me planteé la pregunta, ¿en qué casos ir a terapia, no? Y realmente los motivos para ir a terapia son de los más variados. Pero si hay algo que sí pude rescatar, es que no hace falta tener problemas realmente graves. O sea, no hace falta estar del orto para decidir ir a terapia. No hace falta tener traumas y tampoco hace falta estar loco, por así decirlo. No hace falta tener un cuadro psicopatológico para ir a terapia. Simplemente podemos ir por algún malestar, por algo que nos incomoda, por algo que nos interroga. No sé, pasó algo en la vida cotidiana, algo del orden de la contingencia, y algo nos quedó dando vuelta en la cabeza. Bueno, a ver qué puede ser que esté pasando alrededor de esto, ¿no? Tratar de no ignorar las cosas que nos pasan. Y además, otra cosa que me parece muy importante y que escuché casos así, es que hay mucha gente que dice, no necesito porque no me pasa nada, porque yo estoy bien y no sé qué. Y por alguna razón de la vida terminan yendo a terapia, entre muchas comillas, sin ningún problema o sin ningún trastorno, por así decirlo. Y en el proceso terapéutico descubren que en realidad sí hay muchas cosas de sí mismo que empiezan a cuestionarse o que empiezan a movilizar, a incomodar, como que están ahí dando vueltas. Entonces, capaz que a priori, en un primer momento, sentimos que estamos bien, que no nos pasa nada, pero quizás al empezar la terapia, en el proceso descubrimos que hay muchas cosas que tratar. O quizá no muchas,
pero que sí hay algo, una que otra cosa, que se puede despertar en este proceso. Pero algo que es como fundamental, que es la alarma principal para tener en cuenta a la hora de decidir ir a terapia, es tener en cuenta los signos del cuerpo, los afectos, las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si sentimos mucha ansiedad, si sentimos malestar, si estamos rumiando, que la rumiación es sinónimo de hiperideación. ¿Qué quiere decir esto? Coloquialmente, sobrepensar. Son cosas a las cuales hay que prestarle atención. Por ejemplo, si nos vamos a dormir y tenemos insomnio y no paramos de pensar y sentimos ansiedad, o estamos en un contexto social y nos empezamos a sentir ansiosos, o no sé, están todo el día tristes, también prestar atención a las emociones, ¿no? Están todo el día tristes, no tienen ganas de nada, no tienen ganas de juntarse con nadie, sienten que la vida no tiene sentido y que sus proyectos están como en stand-by. Eso es un buen motivo para prender la alarma y decir, bueno, voy a terapia. Y obviamente también puede haber cosas ya más extremas, como por ejemplo una pérdida, estamos atravesando un duelo, o ya directamente un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, o ya la psicopatología propiamente dicha. Bueno, ¿y de qué hablar en terapia, no? O sea, ya nos dimos cuenta de que tenemos que ir a terapia, ¿no? Vamos a terapia. ¿De qué hablo? ¿Qué hago en la terapia? Porque por ahí está la idea, hasta a mí me pasó en mi propia experiencia, de ir a terapia y, por ejemplo, llevarle a mi analista o a mi psicólogo, llevarle sueños. Por ejemplo, soñé algo, lo anoto, se lo llevo porque sé que los sueños son importantes, bla, 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 bla. En realidad, lo que hay que hacer en la terapia, de qué hablar en la terapia, es de lo que nos pasa. Hay que asociar libremente, hay que ir y hablar. Bueno, también esto hablábamos con Iván en el episodio anterior, que uno por ahí lleva un discurso armado a la terapia, dice, bueno, voy a hablar de esto y de esto. Y es justamente lo peor que puedes hacer, porque donde vos estás armando un discurso para hablar, te estás defendiendo de algo. Ese discurso, esa estructura que vos armaste para llevar y hablarle de eso a tu psicólogo, es de la conciencia. Y el inconsciente surge cuando nosotros hablamos sin pensar. O sea, yo soy ahí donde no pienso. Entonces, ahí donde el lenguaje falla, ahí donde tenemos un lapsus, ahí donde hay, no sé, un acto fallido, ahí donde hay un chiste, ahí donde hay un sueño, ahí aparece el inconsciente. Pero a ver, esto no significa que todas las sesiones tengamos que llevarle sueños o que tengamos que llevarle chistes o cosas armadas, sino todo lo contrario. Hay que ir y hablar de lo que nos pasa. Y más si hay un afecto en el medio. Por ejemplo, a la angustia hay que prestarle mucha atención. Siempre. A la angustia, a la bronca, a la ira, a la tristeza, a la alegría, a todas las emociones y los afectos hay que prestarle atención. Hay algo en la teoría freudiana que se llama angustia señal y en términos muy sencillos refiere justamente a esto, ¿no? Que la angustia está para mover algo, tiene una funcionalidad y hay que poner a trabajar esa angustia. Entonces hay que asociar y hay que prestarle atención a las emociones y en especial a la angustia. Y no hay que hablar de lo que creemos que le va a servir al psicólogo, sino de lo que nos pasa. Ya sea estrés, ansiedad, inseguridades, problemas en las relaciones interpersonales, de lo que sea que nos tenga mal, hay que hablar, siempre. Lo mismo con el tema de la sexualidad, que uno por ahí tiene pudor, tiene vergüenza, pero la sexualidad tiene un rol central en nuestra vida. Entonces, también es muy importante que si pasa algo con respecto a la sexualidad, hablemos acerca de eso. Pero esto no significa que porque ustedes sepan que la sexualidad es importante, vayan todas las sesiones a hablar obligadamente de sexualidad. Como hay que tomarlo con pinzas, porque la terapia funciona cuando uno habla realmente y genuinamente de lo que le pasa. Y se abre a que la otra persona pueda ayudarlo. Se deja ayudar, porque si uno va con las defensas al palo
es muy complicado que te ayuden. Y si uno va y miente, es muy complicado que te ayuden. Y a ver, por último, ¿qué no esperar de la terapia y qué esperar de la terapia? Me gustaría empezar con qué no esperar de la terapia. Lo que bajo ningún término tienen que esperar son consejos. Y si un psicólogo les da consejos, realmente, perdónenme, pero no es un buen psicólogo. ¿Por qué? Porque lo que se trata de hacer terapéuticamente hablando es que el paciente pueda tomar las riendas de su vida, hacerse responsable y hacerse cargo de lo que desea y de lo que le pasa. Correrse de ese lugar de víctima, correrse de ese lugar de los otros me hacen tal cosa y decir, bueno, a ver, ¿qué papel estoy cumpliendo yo dentro de lo que me pasa? Entonces, dicho esto, ¿qué podemos esperar de la terapia? Podemos esperar fomentar la responsabilidad propia en lo que me pasa, o sea, ser más responsables, ser más autónomos, que autónomo no es lo mismo que independiente, porque independiente es directamente no necesito del otro, me manejo solo. En cambio autónomo, hay un lazo con el otro, hay un lazo con las demás personas, pero no tengo una dependencia. Entonces, ¿qué podemos esperar? Ser más responsables, seguir el deseo y ver mejoras. ¿A qué me refiero con ver mejoras? A que aquellos pacientes que por ahí escucho de vez en cuando que están hace, 10 años en terapia psicoanalítica. La terapia psicoanalítica es muy útil, pero no podés ir 10 años con el mismo psicólogo y no ver avances, ni con el psicoanálisis, ni con ninguna otra terapia. Realmente, si no te está ayudando la terapia, tenés que cambiar. Hay que saber decir, bueno, ¿me está ayudando o no me está ayudando? Si podemos discernir eso, de esa manera no estamos tirando plata a la basura, ¿no? Porque convengamos que la terapia tampoco es algo muy barato. ¿Y qué más podemos esperar? Dejar caer los estigmas de la terapia. Realmente yo puedo pasar 10.000 millones de podcasts tratándoles de explicar lo que es la terapia y en qué consiste y todo, pero la experiencia personal en terapia es de cada uno y realmente te cambia todo el estigma que vos tengas con respecto a la psicología. Era esto que hablábamos, por ahí hay gente que tuvo una mala experiencia con los psicólogos y de repente ya no quiere ir nunca más a un psicólogo. Y bueno, tuvo una mala experiencia. Yo particularmente les recomiendo que vuelvan a probar con otro. Pero si vos tuviste buenas experiencias o malas experiencias, claramente eso va a influir en tu estigma hacia la psicología y la terapia. Y por ahí pasa mucho que al no servirles a determinado paciente la terapia, terminan yéndose a terapias alternativas y terminan ya en cualquier cosa. Entonces, por eso digo, insistan con la psicología, busquen un profesional que sea buena persona sobre todo y con el cual tengan un buen vínculo, que es lo más importante para poder trabajar. Y bueno, hasta acá por hoy, como verán, es un episodio bastante corto, pero cargado de información, cargado de intenciones de reflexión. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo disfruto haciendo este podcast. No se olviden de seguirnos en Spotify, de comentar, de dar su feedback, de seguirnos en Instagram, en La Curiosidad Mató al Gato. También saben que ya estamos disponibles en Apple Podcast, en Google Podcast y en YouTube. Y que abrimos un cafecito, que es básicamente una plataforma en la cual ustedes pueden hacer donaciones al proyecto para seguir creciendo y mejorando la calidad. Todos estos links pueden encontrarlos en la biografía de mi perfil de Instagram, en La Curiosidad Mató al Gato _podcast. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar. Recuerden que la vida es psicología. Mi nombre es Franco y esto fue La Curiosidad Mató al Gato. Hasta la próxima.